Muy buenos días, respetados estudiantes. Por favor, me confirman si pueden ver mi pantalla y me pueden escuchar bien. Sí, profe, sí se ve. Listo, muchas gracias. Vamos entonces a arrancar con la clase del día de hoy. Recuerden que solamente esta semana tenemos clase hoy porque el viernes ustedes lo tienen libre para que, digamos, para que en el horario de clases, si en ese momento les ponen actividades de la acreditación, pues puedan participar, por favor. Eso es muy importante para todos, tanto para el presente como para el futuro. No se pongan a pensar simplemente que como no los beneficia de pronto directamente cierta actividad no la van a hacer, sino simplemente piensen en las que nos sirve a todos. A veces, sobre todo en la universidad, hay muchas cosas que se hacen para protestar por cosas que están mal y que no sirven para nada. Esta es de las pocas oportunidades donde ustedes pueden contribuir para que las cosas mejoren o fortalecer lo que está bien, ¿sí? No siempre todo es criticar, sino también pues, decir esto me parece que está bien, está mal, esto bien mantenerlo, esto que está mal mejorarlo. Entonces, por favor, chicos, si ustedes tienen algún tipo de actividad, los invitaron a que participaran, por favor, a hacerlo. Es muy importante este proceso para ustedes, para el departamento y para la facultad y la universidad. Entonces, ya empezando ya en el tema nuestro, nos vamos a ver hoy simplemente una introducción a unas herramientas que pueden ustedes utilizar a futuro, no se sabe, de pronto sí, de pronto no. Y esas herramientas son unas herramientas de modelación. Lo que les voy a mostrar es la forma más sencilla posible de implementar eso, pero hay programas que lo hacen muchísimo, muchísimo más avanzado. Y una herramienta que se llama ParaView, que es una herramienta de visualización muy poderosa. Como su nombre lo indica, realmente está hecha para hacer la visualización en paralelo y el procesamiento de datos. La idea es que ustedes dividen sus simulaciones, siempre deberían dividirlas como en tres pasos claros. Uno es como el preprocessing, que es como la preparación de la simulación, dónde son las condiciones iniciales, dónde están todas nuestras partículas al inicio. El processing, que digamos normalmente va a ser evolucionar en el tiempo el sistema o hacer ciertos cálculos, lo que sea. Eso va imprimiendo cierta información y al final, pues el post-processing, que es cuando uno empieza a sacar información de esos datos impresos. Entonces quiero calcular cuántas partículas tienen, cuántos contactos, quiero calcular el valor promedio del látiz que me da percolación, quiero calcular no sé qué, todo eso se hace post-procesando los datos. La idea es que uno en principio imprime suficiente información durante su simulación, de tal manera que en el post-processing no tiene que volver a correr la simulación. Y es normal entonces tener 200, 300 gigabytes de datos guardados para sacarles y sacarles y sacarles información a medida que pues va evolucionando el estudio de lo que uno está haciendo en su sistema. Ahora, si la simulación no demora mucho, pues es preferible correrla y no tener tanto almacenamiento por ahí que se puede dañar, se puede corromper y se puede perder todo. Siempre es muy importante, de todas maneras, que todo esté, digamos, todo el código esté como en un sistema de control de versiones y también hay una forma reproducible de reproducir las simulaciones desde cero o desde cierto punto, para que en caso de que haya fallas o yo necesite hacer la simulación de otra manera, con un cierto nuevo parámetro, entonces yo pueda correrla igual que lo que tenía antes. Eso es bien importante. Entonces esta herramienta para Vue sobre todo actúa en el post-processing, aunque también uno la puede mezclar al processing para ir visualizando su sistema, pero lo vamos a mirar para el post-processing nomás. Uno puede conectar, para Vue tiene el paradigma de servidor-cliente, entonces uno puede conectar para Vue a un servidor, a un PV server, un ParaView server, que esté en un computador muy poderoso, que tenga 30 núcleos, y uno conectarse como cliente. Entonces, cuando uno hace el rendering de sus sistemas, ese rendering y todo el procesamiento pasa allá en el clúster ese o en el computador ese poderoso, y a uno simplemente en su computador local lo que está haciendo es visualizar. Normalmente uno no hace eso, uno utiliza ParaView, el servidor y el cliente son el mismo computador, pero se puede hacer eso y es la manera en la que uno puede visualizar archivos de terabytes de datos, por ejemplo. O sea, eso no se puede hacer en un computador normal. Es más, en un computador normal archivos de varios gigabytes es complicado porque la memoria se nos va a acabar y se nos va a poner lento todo. Entonces es muy poderoso y uno pues en ParaView puede seleccionar solo ciertas partículas, cortar de acuerdo a ciertos criterios, sacar histogramas, ver cómo evoluciona eso en el tiempo, etcétera, etcétera, e interactuar. Y entonces es muy, muy útil. Es una de las herramientas estándar actualmente para el cálculo científico.
Entonces lo que vamos a hacer hoy es una simulación muy sencilla de dinámica molecular y vamos a imprimir de la forma más sencilla posible para poder visualizar en ParaView. Hay demasiados formatos de archivos que puede leer ParaView. Vamos a imprimir el más sencillo posible, es un archivo de texto. Y pues con eso va a ser suficiente para mostrarles a ustedes lo básico de ParaView y ya de ustedes dependerá si lo usan más después o no. Entonces arranquemos. Primero, dinámica molecular. Yo les pedí que vieran un video antes de venir a clase y les indiqué que se iba a asumir que lo vieron. Entonces lo que voy a hacer en este momento es mostrar unas presentaciones como un recorderis simplemente, pero no me voy a poner a explicar en detalle todo otra vez, porque como tenemos poco tiempo de clase, en la semana, pues la idea era que ustedes aplicaran algo de ese trabajo independiente que deben hacer normalmente, ¿no? Que en principio, digamos, más o menos de forma proporcional. Si tienen 4 horas de clase, ustedes en principio deberían tener más o menos 8 horas de clases semanales de trabajo independiente. Entonces, pues bueno, ahí se supone que viendo un videito pueden gastar parte de esas 8 horas y las otras son para practicar. Vamos entonces, les voy a compartir acá, tengo unos PDFs. Esto es como una visualización rápida de qué es lo que hace uno en una simulación de estos estilos de dinámica molecular. Hace uno el preprocessing, que es esta parte, uno como que en estos casos particulares que son de partículas, pues uno le pone las posiciones iniciales y las velocidades iniciales al sistema, o sea, prepara las condiciones de frontera, prepara todo. Luego lo que hace uno es empezar a hacer un ciclo de evolución temporal. Para ese ciclo de evolución temporal uno primero tiene que ver quién está en contacto con quién, calcula las fuerzas de acuerdo a esos contactos, calcula una integración de las leyes de Newton, básicamente. O sea, uno pasa del tiempo t al tiempo t más delta t, y luego uno imprime cierta información. Eso es lo que uno hace, y eso lo hace muchas, muchas, muchas veces. Después de haber terminado su simulación, pues viene la etapa de post-processing, donde uno saca la animación o la visualización de sus partículas, las colorea de cierta forma, saca ciertos datos que necesiten, y entonces empieza a hacer pues, su investigación normal. Eso es, digamos, más o menos lo que uno hace normalmente. Entonces, aquí hay varios secretos. Por ejemplo, la detección de los contactos es muy importante. ¿Y por qué? Porque si yo llego y, por ejemplo, quiero calcular cuánto es la fuerza que esta partícula hace con todo el resto de las partículas del sistema, y si mi sistema, digamos, es de fuerzas de contacto, o sea, de corto alcance, pues no tiene sentido. Yo pierdo muchísimo, muchísimo tiempo calculando fuerzas con los demás, siendo que con eso no hay fuerza. Entonces, la detección de contactos es, dependiendo de las interacciones, en este caso de corto alcance, pues es simplemente mirar esta partícula está en contacto con cuántas a su alrededor. Y en ese caso uno lo que hace es dividir como el dominio en pedazos, en celdas. Por ejemplo, es una de las maneras de hacerlo. Y entonces que esta partícula solamente mire con las partículas que están alrededor en las celdas que están alrededor. Y eso disminuye el algoritmo de una complejidad n al cuadrado, de una complejidad n log de n. Y eso hace que sea muchísimo más eficiente. Para pocas partículas es más lento incluso, pero para muchas partículas se nota terriblemente la diferencia. Entonces todo eso viene aquí en el contact detection. Luego el cálculo de las fuerzas. Entonces yo ya detecté con quién estoy en contacto, entonces yo hago el cálculo de las fuerzas con ellos, con esas partículas. Puede ser que haya fuerzas con solo una o con todas, no importa, pero pues yo ya reduje mi espacio de búsqueda muchísimo. Y esas fuerzas pues son las que van a modelar las interacciones microscópicas. En dinámica molecular como tal, uno habla de potenciales y a partir de esos potenciales saca las fuerzas, y uno está hablando realmente pues de moléculas, ¿no? De dinámica molecular, de proteínas, está hablando de ese tipo de cosas. Las escalas de tiempo son completamente diferentes, las escalas de distancia son completamente diferentes, energéticas, todo eso es completamente diferente. Pero en el fondo al final, pues uno, dependiendo de las interacciones que meta entre sus partículas, pues va a estar simulando diferentes cosas. Por ejemplo, si yo a estas partículas les digo que simplemente reboten entre ellas y no pierdan energía, pues esto siempre va a estar como oscilando, ¿no? Pero si yo les meto, por ejemplo, una interacción de disipación, pues entonces la energía se va a ir disminuyendo a medida que interactúan las partículas. Si le meto fricción, pues también. Y entonces eso implica que dependiendo de las interacciones que yo meta acá, pues mi sistema se va a comportar diferente. Y ahí es donde está como la física importante y esa transición micro-macro. Si yo quiero simular cierto efecto, ¿cuál podría ser la causa microscópica de ese efecto?
Entonces es como también tratar de encontrar esa conexión que se busca mucho con la mecánica estadística, pero aquí de forma numérica. Mm, Una vez yo tenga las fuerzas calculadas, yo en este momento tendría posición, velocidad y fuerza. Y con esas tres variables, yo ya puedo decir, yo estoy en tiempo t, yo ya puedo decir, bueno, si tengo posición, velocidad y fuerza, o sea, aceleraciones, yo podría calcular mi nueva posición y mi nueva velocidad. Ese algoritmo, pues, es la integración de las ecuaciones de movimiento y hay diferentes formas de implementar esto, porque, pues, uno gana con ciertos algoritmos gana unas cosas y pierde otras, y pues uno tiene que ver qué es lo que necesita. Si hay diferentes, o sea, el típico que le enseñan a uno es el de Berlet, el de Euler, pero pues están unos mucho mejores como el de Berlet, Leapfrog y cosas así, que están descritos en el video que les dije que vieran. Y, y pues uno gana, digamos, en precisión en ciertas cosas, pierde en otras. Hay algunos que son simplécticos, por ejemplo. Eso lo que quiere decir es que cuando uno hace la gráfica, eso en el espacio de fase, esos algoritmos más o menos preservan el volumen. O sea que si yo no tengo disipación, más o menos se conserva la energía. No exacto, pero sí alrededor del valor apropiado. Entonces son muy útiles para ese tipo de simulaciones, por ejemplo, de gravitacionales, donde la energía se nos va a conservar. Mm, entonces ahí también es toda una ciencia. Entonces aquí hay toda una ciencia computacional de cómo detectarlos. Aquí es muy importante pues toda una ciencia de qué fuerzas meto, toda una ciencia de cómo evolucionar las cosas, además si rotan las cosas, cómo simula la rotación. Entonces ahí aparecen los cuaterniones, por ejemplo, que son mucho mejores que simular las rotaciones con los ángulos de Euler. Y pues todo eso también tiene su, su ciencia. Por ejemplo, cuando yo estoy modelando una proteína, esos son cuerpos que están unidos entre ellos, ¿no? Entonces, esas uniones pueden ser modeladas de una forma entre las moléculas o pueden ser modeladas como enlaces rígidos o, por ejemplo, si yo quiero simular ya un sólido rígido que rebota, un bastón que tiene pelotitas en los dos bordes, ese tipo de constraints en el sistema se tienen que meter acá, ¿cierto? Yo no puedo integrar eso libremente porque se me desarma todo. Entonces aquí hay muchísima ciencia también de cómo hacer todo eso. Y ya cuando uno hizo la integración de la ecuación de movimiento, lo que hizo fue pasar de un tiempo t, el tiempo t donde calculamos todo esto, a un tiempo t más delta t. Esto es más exacto entre más pequeño delta t, pero pues uno no puede disminuirlo a cero porque tiene varias consecuencias, ¿no? Ya hemos visto que numéricamente eso no garantiza realmente que todo sea estable. Y además, eh, se nos aumenta el número de pasos de tiempo. Entonces no se nos va a acabar, no vamos a acabar nunca la simulación. Uno siempre está buscando un algoritmo de integración que sea muy preciso con un delta t muy grande. Hacer menos pasos y no pierdo precisión, pero pues todo es un balance. Y bueno, después imprimimos. Entonces esto es como el esquema típico de este tipo de simulaciones y eso es lo que vamos a ver nosotros ahorita. Entonces, en estos algoritmos de integración, como les digo, yo no voy a entrar en detalles, pero hay muchos para la, la parte translacional. Entonces uno empieza con Euler. Estos son los órdenes de los algoritmos, pero localmente, o sea, en un solo paso de tiempo, no en muchos pasos de tiempo. Cuando uno hace muchos pasos de tiempo, uno puede aproximar a que esto pues disminuye un grado, pero no siempre pasa eso, a veces es peor. Está el de Berlet, que es muy bueno en posición, como un poco menos bueno, mucho menos bueno en velocidad, pero por ejemplo es muy utilizado en simulaciones gravitacionales, porque precisamente en la parte gravitacional a uno le interesa muchísimo es la precisión en la posición, porque la ley de gravitación de Newton depende de la posición, no de la velocidad. Entonces, por eso se utiliza mucho allá. Leapfrog pierde en posición, pero gana en velocidad. Ese es el que vamos a utilizar nosotros hoy. Y hay otros más que son optimizaciones, velocidad Berlet. Y pues, si uno mira solamente esto, los grados, pues uno dice, pues no sé, o sea, ¿qué diferencia hay entre el Leapfrog y velocidad Berlet? Pues la diferencia está en que, por ejemplo, a veces uno tiene que llamar más o menos veces la función de fuerza, que es la que más se toma tiempo, y en algunas situaciones alguno es más estable que el otro, o sea, eso ya toca probarlo en las simulaciones como tal. Hay, por ejemplo, un velocidad Berlet optimizado, y yo no, bueno, yo ya no me voy a meter en eso, pero esto tiene que ver con que cojan ustedes, por ejemplo, el operador de evolución, que tiene que ver con el hamiltoniano, y ustedes lo pueden partir, ese operador de evolución. Ustedes
pueden, a ver, ahí aparece como esta cosa de que los operadores no conmutan, ¿no? El de posición y velocidad, estamos hablando un poco de mecánica cuántica. Entonces uno puede aproximarlo, creo que se llama eso la igualdad de Zucker-Tetrodi, creo que se llama. Eso nos dice cómo se aproxima como ese corchete de evolución, cómo lo podría yo simplificar. Entonces uno lo que trata es como hacer aproximaciones. Yo, por ejemplo, puedo decir, yo evoluciono primero un poquito en P, luego evoluciono un poquito en Q, posición, velocidad, perdón, estoy hablando de momentum y de posición, luego un poquito otra vez en P hasta que evolucione como el tiempo completo. Y entonces estos algoritmos realmente cuando se escriben así de esa forma simpléctica, queda clara cuál es su diferencia. Lo que hacen es simplemente jugar un poco con qué tanto evoluciona primero en coordenadas, luego en momentum, luego en coordenadas y cosas así, para minimizar el error de discretizar una evolución temporal con operadores que no conmutan en principio. El velocidad verle optimizado pues fue simplemente que Omelian, este autor que está aquí abajo, lo que hizo fue coger esta velocidad Verlet y meterle un parámetro que particionaba precisamente el que tanto evoluciona en momento no en posición, y luego calculó el error total del algoritmo y luego lo minimizó respecto a ese parámetro. Entonces ese parámetro le dio un valor y ese valor minimizaba y ese pues es muchísimo mejor que el velocidad Verlet original, pero es más complejo. Y están los de predictor corrector, que también tratan de aumentar el orden muchísimo, pero con el costo de que hay que llamar a la función de fuerza varias veces. Omelian también generó un algoritmo para integración rotacional que ya les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, el de Euler es nada, aproxima las derivadas como usted las conoce, haga una expansión de Taylor y ya. Entonces, por ejemplo, la velocidad en el tiempo siguiente, pues es la velocidad en el tiempo actual más delta t por la aceleración más orden de delta t al cuadrado. La posición en el tiempo siguiente es la posición actual más delta t por la velocidad actual más un medio delta t al cuadrado, o sea, una expansión de Taylor normal. Este es muy fácil, es el que primero uno implementa pues para comparar y todo eso, pero es muy inestable. Cuando uno tiene interacciones de poco tiempo de simulación, muy fuertes, ¿sí? Entonces esto es muy, muy inestable, entonces no se utiliza mucho, sino para ejemplos. El de Verlet, uno lo que hace es ponerse a jugar con las expansiones, eso está explicado en el video, pero básicamente uno expande hacia más delta t, hacia menos delta t, suma, resta, y al final le queda que la posición en el tiempo siguiente es 2 veces la actual menos la anterior, o sea, yo tengo que tener también guardada la anterior, más delta t al cuadrado por la aceleración, y eso me da el orden de delta t a la 4 en la posición localmente. Y la velocidad la calculo con una diferencia central y me queda de orden delta t al cuadrado. Este es un algoritmo simpléctico. Uno puede demostrar que minimiza la acción clásica. Entonces, bueno, ahí está la implementación, eso está explicado en el video también. El de Leapfrog hace como los mismos trucos, pero lo que hace es saltar en delta t medios, no en delta t. Entonces se hace la expansión de r en t más delta t como r en t más delta t medios con parámetro de expansión delta t medios, que sigue siendo un número chiquito supuestamente. Entonces lo expando, luego escribo r en t como r en t más delta t menos delta t medios, lo expando y luego hago el mismo truco de sumar y restar para despejar lo que necesito. Entonces observen que al final me queda la posición en el siguiente tiempo, es la posición actual, más la velocidad, pero miren que la velocidad no está en el siguiente tiempo, sino en el tiempo t más delta t medios. Y esto me queda de orden delta t al cubo. Y la velocidad en el tiempo t más delta t medios es la velocidad anterior, en el tiempo t menos delta t medios, más el 3 por la aceleración, y esto me queda de orden delta t al cubo. O sea, realmente no es complicado, pero aquí hay unas dependencias importantes. Primera dependencia. Observen acá que para yo tener la posición en el tiempo t más delta t, necesito primero tener la velocidad en t más delta t medios. O sea que aquí es obligatorio primero hacer esta línea, ¿sí? Primero tengo que hacer esto, y luego sí puedo hacer esto. Entonces, esa es la primera dependencia. Y hay otra dependencia importante y es, ¿cómo hago el primer paso de este algoritmo? Y para eso voy a escribir un poquito, entonces me voy a ir a nuestro curso. Aquí hay una cosa que se llama whiteboard, entonces voy a abrirlo, lo voy a compartir con todos ustedes. Ustedes en principio les voy a dejar que escriban, pero pues ahorita escriben un poquito para que vean que lo pueden hacer, pero luego borran todo lo que escriban y yo soy el que va a escribir. Les voy a enviar. Ahí les aparece a ustedes en este momento un enlace en el chat, por favor, pues ábranlo y entren ahí.
Y eso es como un tablero. Entonces, si quieren, me escriban ahí lo que quieran. No pasa nada. Y eso lo pueden ver todos, ¿no? Pueden escribir al tiempo, pueden hacer todo lo que quieran. Hasta ahí se nota cómo escriben de bonito, ¿sí ven? Cuando escriben con el mouse. Entonces, por favor, borren. Listo. Y ahora yo voy a escribir. Entonces, lo que les estoy diciendo es, cuando tenemos... A ver si yo puedo hacer una cosa acá. No estoy seguro que pueda hacer esto. No creo. Eso es pedir demasiado. Pero sería genial que se pudiera. ¡Oh! Sí se pudo. Increíble. Entonces, cuando tengo esto acá, lo primero es tener en cuenta, voy a editar, tener en cuenta pues que tenemos aquí una ecuación 1, una ecuación 2. Entonces, cuando vayamos a implementar esto, es muy importante que como la 2, la 1 realmente depende de la 2, entonces primero hay que calcular la 2 y luego sí hay que calcular la 1. Este es el verdadero orden en cómo deberíamos implementarlo nosotros en el computador. ¿Me pueden confirmar, por favor, que ustedes están viendo lo que yo estoy escribiendo ahí en ese Jamboard? Sí se ve. Listo, gracias. Bueno, ahora, lo otro que les digo es, asuman que ustedes están en el tiempo t igual 0. Esto lo explico en el otro video, pero quiero hacerlo por si acaso otra vez, porque esto tiene que quedar claro. Alguien me rayó por ahí. Asuman que ustedes están en tiempo t igual 0, y en tiempo t igual 0, pues se supone que ustedes tienen ¿cómo se escribe aquí la posición? Ustedes tienen r de 0, tienen el tiempo t igual 0, x, y, z, tienen la velocidad en el tiempo t igual 0, y pues tienen la fuerza también en el tiempo t igual 0, o sea que tienen la aceleración en el tiempo t igual 0. Esas son las condiciones iniciales, el preprocessing, ¿cierto? Tenemos esas tres cosas. Ahora yo lo que quiero es que pensemos en tiempo t igual 1, en un delta t. Entonces ahora yo quiero en t igual a delta t, ¿cómo calculo mi nueva posición, mi nueva velocidad, etcétera, etcétera, etcétera? Utilizando pues el algoritmo de leapfrog. Entonces, respetemos el orden que dijimos, primero hay que calcular el 2. Entonces observen lo siguiente, si yo escribo mi velocidad utilizando ese algoritmo acá, yo estaré diciendo b en 0 más delta t medios, esa es la b nueva, será igual a b en 0 menos delta t medios, más delta t por la aceleración en el tiempo 0. Y aquí es donde aparece el primer problema, porque resulta que yo no tengo esta velocidad, ¿sí? Yo la tengo es en 0, no en menos delta t medios. Entonces este algoritmo no es autoarrancable. Yo sí tengo la aceleración, t igual 0, perfecto, pero yo no tengo la velocidad en t igual a menos delta t medios. Entonces yo no puedo arrancar de una vez, o sea que yo necesito primero calcular esta cantidad, o sea que antes de empezar a hacer la integración numérica, yo tengo que de alguna manera estimar esto. Y esto lo podemos estimar, por ejemplo, haciendo una pequeña expansión rápidamente. B en 0 menos delta t medios va a ser igual a B en 0 menos delta t medios por aceleración en 0. Esto, yo aquí estoy descartando cosas del orden de delta t al cuadrado, orden de delta t al cuadrado, y esto implica, como ustedes pueden ver, que yo localmente, digamos el error local de esto es delta t al cubo, pero cuando hago n pasos esto tiende a ser delta t al cuadrado, pues este es del mismo orden que este error que estoy metiendo acá. Entonces no es que me cambie mucho, ¿sí? Eso no me cambia mucho,
Y por esa razón, digamos que yo lo primero que tengo que hacer antes de empezar a hacer la integración es correr mi velocidad. Mi velocidad inicial se tiene que correr para que esté desfasada. Entonces yo no puedo hacer el primer paso sin haber hecho antes esta primera desfasada. Y bueno, después ya puedo seguir. Se supone que ya hicimos esto la primera vez solamente para desfasar, entonces ya puedo calcular mi nueva velocidad porque ya tengo esta velocidad acá. Y ya podría pues, hacer todos mis siguientes pasos. R de 0 más delta t. Y vamos a ver si este sí funciona. Sería R de 0, ese sí lo tenemos, más B en 0 más delta t medios. También ya lo tenemos porque ya resolvimos este problema. Por delta t, más, nada más, ¿no? Ya no existe. Entonces, ya podríamos arrancar nuestro algoritmo y empezarlo a repetir sin ningún problema. Pero primero tuvimos que hacer este desfase. Entonces, por favor, tener en cuenta que algunas veces estos algoritmos requieren hacer este tipo de cosas. Requieren hacer este tipo de autoarranques, porque no siempre puedo hacer la primera iteración, porque no siempre se necesita exactamente la condición inicial en 0, 0 y 0, sino que a veces se requiere en otros tiempos. Bueno, eso era lo que quería mostrarles ahí. Voy a dejar de escribir en esta pantallita. Y vamos a volver acá. Entonces, esa sería la implementación del leapfrog. Hay que tener cuidado entonces con eso. Bueno, ahí está la velocidad de relé, están otras cosas, predictor corrector. Y si uno quiere, ¿dónde está? Si uno quiere simular, por ejemplo, rotaciones, entonces uno tiene que hacer cosas como estas. Esta es la típica que uno le enseñan en una convención dada, uno le enseñan, lastimosamente yo esto lo vi muy por encima. Pero entonces, ¿cómo evoluciona la velocidad angular? Por ejemplo, en nuestro cuerpo rígido, entonces tenemos unos torques, ¿cierto? El momento de inercia es un tensor, una matriz. Entonces tenemos que tener ese momento de inercia. Y estas son las ecuaciones de Euler, las ecuaciones de evolución de nuestro sólido rígido, cómo evolucionan sus velocidades angulares y cómo evolucionan sus ángulos. Entonces aquí tenemos nuestros ángulos de Euler, que representan la rotación, y entonces uno tiene que resolver esta ecuación diferencial, que son ecuaciones para todos los ángulos, ¿listo? Y también ecuaciones para la velocidad, y bueno, uno también puede resolverlo acá, puede resolverlo sin ningún problema, pero aquí hay, aparte de que hay inestabilidades numéricas porque se utiliza normalmente la algoritmo de integración de Euler, en sus ecuaciones de Euler, que Euler hizo de todo. Aquí hay otros problemas, es por ejemplo cuando estos ángulos teta, por ejemplo, este ángulo teta tiende, digamos, a pi, o tiende a cero. Entonces aquí tenemos divergencias. Entonces esto se vuelve supremamente inestable. Y resulta que entonces por eso es que a veces es preferible escribir las rotaciones en términos de los cuaterniones. Es otra forma, es una generalización de los números complejos. Ahora tenemos tres números complejos, y J y K, muy parecido, pero no son las dimensiones, no son vectores unitarios, son números complejos. Para que sea una rotación siempre se tiene que cumplir esto, que tiene que ver también con que con una matriz de rotación tiene que cumplir ciertas condiciones. Y yo puedo calcular a partir de los ángulos de Euler los diferentes cuaterniones, los diferentes componentes del cuaternio. ¿Listo? Normalmente uno puede ver un cuaternio de la siguiente manera, o sea, una rotación yo la puedo escribir en términos de los ángulos de Euler, o la puedo escribir como un eje que tiene tres componentes y una rotación alrededor de ese eje, un ángulo. O sea, son cuatro componentes. Entonces el cuaternio más o menos nos está describiendo las rotaciones así. Tenemos como un eje, no es lo mismo, listo, es análogo. Pero es que la rotación se puede escribir como un eje que tiene tres componentes y un ángulo alrededor de ese eje. Siempre se puede hacer eso, cualquier rotación. De los cuaterniones, bueno, los puedo escribir en términos de los ángulos de Euler, también puedo sacar la inversa, o sea, tener los ángulos de Euler en términos de los cuaterniones. La matriz de rotación se puede escribir en términos de los cuaterniones. ¿Listo? Esta es la matriz de rotación en términos de las componentes de mi cuaternión. Y mi cuaternión satisface pues esta ecuación de evolución. Simplemente la derivada temporal de mi cuaternión va a ser un medio por esta matriz multiplicado por estas por este vector que depende de la velocidad angular. Entonces, ¿cómo integre uno esto? Permitirá evolucionar el cuaternio en el tiempo, que implica evolucionar la matriz de rotación, que implica que está evolucionando nuestra orientación. Entonces, O'Melian también diseñó como leapfrog para este tipo de situaciones. Y lo bueno del algoritmo de O'Melian, que es el que está aquí abajo,
es que si uno calcula el Q, el cuaternillo del tiempo T más delta T, y uno llega ahí y calcula cuánto es la norma, este algoritmo siempre mantiene la norma de Q igual a 1, salvo errores numéricos. Entonces es supremamente útil, supremamente bueno, y es que se utiliza actualmente si yo quiero hacer que las cosas roten y roten apropiadamente. Y pues yo tengo la ventaja de que no tengo esas divergencias en mis orientaciones, ¿sí? Entonces, bueno, esa es como la idea genérica de todos estos algoritmos. Yo aquí no les estoy hablando todavía de los algoritmos con restricciones, por ejemplo, para sólidos rígidos, ¿sí? Eso no lo estamos hablando, pero hay más algoritmos para cuando estoy rotando, por ejemplo, una palanca, un brazo, que es un sólido rígido. Y tampoco les estoy hablando de otra cosa, que es los modelos de fuerzas. Ya los voy a tocar en un momento, porque aquí hay varias aproximaciones también importantes que se hacen. Entonces, es esta última cosa que les quiero mostrar. Tenemos como, digamos que yo voy a simular esferas. Entonces, cuando uno simula esferas, uno tiene dos opciones. Asumir que las esferas se pueden como interpenetrar un poco, son un poco suaves, y yo simulo simplemente la fuerza de repulsión proporcional a esa interpenetración entre las esferas. O la otra, pues es suponer que eso es muy pequeño o prácticamente nulo, que son muy rígidas, entonces yo no tengo realmente zona de interpenetración, sino pues que hay un contacto puntual en ese punto. Lo importante es que uno pueda definir como unas variables que me puedan como describir esos contactos, unas variables vectoriales, digamos una dirección normal, que normalmente une los centros, y una dirección tangencial, que está como el plano tangente definido por ese vector normal. Y entonces, en ese término yo puedo decir que en un contacto de estos, siempre aparecen pues como dos fuerzas. Una fuerza que va en dirección normal, que es como de repulsión, por ejemplo, para que no se interpenetren esas partículas mucho, y una fuerza en dirección tangencial. Y esas fuerzas yo también las puedo empezar a separar. Yo puedo decir, por ejemplo, que esta fuerza normal tiene dos componentes. Una fuerza elástica, que es la de repulsión, pero es conservativa, y una fuerza de amortiguamiento. O sea, también quiero decir es que cuando chocan pierden energía. Entonces, esas fuerzas uno las va simulando, entonces uno puede simular, por ejemplo, que la fuerza de impulsión es como un resorte, y ese resorte puede ser lineal, como lo estoy colocando acá, K por H, o puede ser no lineal, utilizando ya la teoría de sólidos y la ley de Hertz. Entonces ahí Hertz, pues digamos, descubrió que esto se puede escribir de una manera que vale a 3 medios, y esto tiene que ver porque el área de contacto aumenta de cierta forma. Entonces la ley de Hertz pues es más apropiada. Ya hay otro montón adicional de fuerzas que uno puede meter, por ejemplo, una fuerza que sea proporcional a una constante de amortiguamiento por la masa y por la velocidad relativa de los puntos en el punto de contacto. Entonces con eso uno simula que las partículas están perdiendo energía. ¿Y qué más tiene uno? Entonces uno, por ejemplo, puede hacer que dos partículas simuladas con esa fuerza choquen, y entonces uno puede sacar como un equivalente al coeficiente de restitución en este tipo de choques. Y si las partículas chocan como un resorte lineal, uno puede calcular exactamente cuánto es el coeficiente de restitución en términos de los parámetros de los materiales. Pero si son como Hertz, pues ya no se puede hacer eso de forma exacta. Pero todo eso se puede estudiar, entonces uno puede estudiar estas colisiones, y también hay otra aproximación, y es suponer que no se penetran, simplemente vamos a hablar del impulso. Si ustedes recuerdan, el impulso pues era el cambio de momentum, entonces podríamos decir, yo abro los ojos justo antes de que se choquen y tomo las velocidades, los cierro, se chocan y los vuelvo a abrir justo después de que se chocaron. Entonces, si yo tengo coeficiente de restitución, yo puedo calcular esas nuevas velocidades en términos de ese coeficiente de restitución, ¿cierto? Entonces, esa es otra aproximación en términos de los impulsos, y se utiliza muchísimo también porque a veces uno tiene que simular pues sólidos rígidos, y los sólidos rígidos pues tienen tiempos de contacto muy pequeños, entonces no tiene sentido hacerlos en términos de esta aproximación de las fuerzas, porque eso implicaría muchísimos pasos de tiempo, y uno puede simular entonces con eso pues ya sólidos así como estos tipos de problemas. Con el otro también lo puede hacer, pero pues para poner otra aproximación de las fuerzas explícitamente, pero se va a tomar muchísimo más tiempo. Uno puede simular también fricciones, entonces uno puede simular pues la fuerza normal y por lo tanto una reacción tangencial, una fricción al deslizamiento. Uno puede también simular fricciones a la rodadura, entonces yo puedo simular qué tan difícil es que esto ruede, obviamente
en una rueda, esto, yo tan pronto me inclino en plano, pues va a empezar a rodar, una rueda ideal, rígida, todo, ¿sí? Pero en la realidad, pues estos cuerpos se deforman un poco y yo voy a tener que no siempre ruedan, entonces puedo simular como unos torques contrarios que me eviten que las cosas rueden. Y esto más o menos permite, es como con esferas, simular otras figuras. Por ejemplo, si yo pongo aquí un cubo, pues obviamente yo tengo que levantar el cubo a cierto ángulo hasta que empiece a rodar, ¿sí o no? Entonces, eso implica que utilizando esferas, pero metiendo resistencia a la rodadora, yo puedo simular también otras formas. Entonces, esos son estudios que se han hecho, por ejemplo, y se calcula qué tan difícil es hacer rodar esto y cómo corresponde esa dificultad con qué tan difícil es que rodee esto metiendo la rodadura, y salen unas consecuencias lo más de bonitas y que le permiten a uno decir, yo puedo meterle a estos círculos una resistencia a rodar y es como si estuviera simulando estos polígonos, no de forma perfecta, ¿no? Y bueno, entonces como ustedes pueden ver, yo le puedo ir metiendo cada vez más interacciones internamente. Yo puedo, por ejemplo, meterle también fluidos, entonces hacer como que hay un puente de líquido ahí que une las cosas para poder simular estos castillitos y este tipo de interacciones. Entonces uno mete ahí capilaridad, entonces simplemente con meter una fuerza de este estilo, uno está realmente en el fondo es metiendo un líquido, sin que uno esté simulando el líquido. Uno puede simular estos puentes capilares y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, dependiendo realmente de las fuerzas que uno meta, pues el sistema se va a comportar diferente. Entonces, si para uno no es importante el líquido, pues nada de meter esto. Si para uno es importante el líquido, pues hay que meterlo. Y si hay mucho líquido, si esto está completamente saturado de agua, pues obviamente ya no me sirven las aproximaciones capilares y me toca empezar a simular el líquido, y eso es otro problema más difícil. Bueno, nosotros digamos que ya con esa súper rápida repaso de introducción a la dinámica molecular, pues lo que vamos a hacer es ir a hacer un ejemplito y también de paso pues aprender a utilizar este para bio. Voy a mostrar aquí una figura, simplemente dos aproximaciones están acá. Tan, tan, tan. Hay como dos aproximaciones típicas. Pensar que los cuerpos son rígidos, eso quiere decir que básicamente cuando los cuerpos están en contacto hay un impulso infinito casi. Entonces yo no veo el tiempo de contacto, básicamente para mí el tiempo de contacto fue cero, simplemente hay una inversión de las velocidades y cambian de acuerdo al coeficiente de restitución. Entonces esto está basado en los impulsos. En los impulsos uno se olvida de la duración de la colisión. Entonces uno está asumiendo que el delta T que estamos usando es más grande que lo que duró la colisión. Eso se llama contact dynamics. Y hay otra, que es la que vamos a usar en dinámica molecular, es en donde uno resuelve la fuerza en cada instante de tiempo, la fuerza entonces aumenta, no es infinita. Entonces uno tiene siempre información absoluta de todo el tipo de interacción, cómo cambia la velocidad, todo eso es suave, derivable, etc. Pero esto tiene el problema, es que me da más información, pero requiere que yo tenga un delta T supremamente pequeñito, y entonces son más lentas. Lo que uno obtiene es que las simulaciones de dinámica molecular para los granos y estas cosas son mucho más lentas, 1000 veces más lentas, 100 veces más lentas que las de dinámica de contactos. Pero son más fáciles de implementar, las de dinámica molecular, y me permiten a mí controlar granularmente la fuerza. Yo en dinámica de contactos no puedo decir cuáles interacciones hay, yo solo lo que tengo es como el coeficiente de restitución y ya. Mientras que en dinámica molecular yo puedo ver independientemente del papel de cada una de las fuerzas que voy añadiendo. Pues como siempre, todo tiene ventajas y desventajas. Bueno, entonces con esta introducción vamos a ver, yo les puse a ustedes ya unos códigos. Yo les puse a ustedes ya unos códigos allá en el repositorio. Yo aquí eso. Esperen un momentito. Esperen que descuadré todo. Ay, se ponga así, ¿será que se ve muy feo? Creo que se ve igual de feo.
A ver, espera un momentico. Vayan ustedes, por favor, entrando a sus repositorios que están conectados con el principal y hagan un git pull, por favor, para que traigan todo lo que tengo allá. Por favor. Esto siempre es difícil de organizar. A ver. No. Voy a cerrar y voy a volver a abrir mi máquina virtual. Me tiré todo. Voy a cerrar estas presentaciones. Entonces, por favor, van haciendo git pull y me confirman si a alguno no le está apareciendo lo de la clase de hoy. Ahí debe aparecer algo como Molecular Dynamics o algo así. Profe, una pregunta. Cada Señor, vez que uno quiera usar un algoritmo, ¿tienen que implementarlo? señor, ¿qué? Perdón. Cada vez que uno quiera usar uno de estos algoritmos de Ferlet o Leapfrog, ¿tiene que implementarlo uno mismo? Es que se corta, pero creo que me sale que si cada vez que hay que lo quiera, digamos, leapfrog o algo así, la respuesta es sí, tú lo debes implementar, pero pues ya una vez tú lo implementas, tú lo puedes usar en diferentes simulaciones. Hay, de todas maneras, hay paquetes que hacen dinámica molecular. Y si ustedes, digamos, están haciendo realmente dinámica molecular como tal, por ejemplo, GROMACS es uno muy conocido, y él por dentro pues ya tiene todos esos algoritmos implementados, y usted no tiene que ponerse a hacer pues realmente nada más. Entonces, aquí está la documentación, lo pueden descargar, es muy famoso, pero hay otros, hay muchos más. Está, por ejemplo, también LAMMPS para hacer dinámica molecular, Molecular Dynamics. Simulator es muy, muy poderoso también, tiene muchas publicaciones, además que está paralelizado fuertemente, igual que GROMACS, entonces lo pueden correr en varios computadores sin mucho problema. Si ya están ustedes, por ejemplo, al nivel de medios granulares, de partículas, pues entonces LIGHTS es uno que es conocido, hay otro que es como JET, hay otro que es MEXIS, hay varios conocidos, también paralelizados, también muy eficientes. Ya si están en escalas más grandes de sistemas gravitacionales, pues hay otro tipo de programas para eso. Entonces, digamos que depende. Si tú vas a hacer una simulación muy sencilla, no, pues tú implementas el algoritmo de integración, pero si ya tienes una simulación con muchísimos cuerpos, muchas geometrías raras y cosas de ese estilo, pues ahí sí es preferible de pronto buscar más bien una herramienta que ya haya resuelto esos problemas, los haya implementado y tú simplemente la uses. Entonces, dependerá. ¿Listo? Listo, profe, gracias. De nada.
Nada más, me lo tiré. No sé qué fue lo que hice. Voy a venir acá, a menos que funcione esto. Display. Voy a ver si puedo cambiarle esta resolución. Uy. Se ve muy bonito, pero está muy grande. Siempre se me olvida 1440 por 1900. Está. Ay, se me toca ensayar como la loca. ¿Cuánto me da? 1536 sobre 829. $1536 sobre 829. 1.8. A ver si más bien escalo esto. Al 125%. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, ahí más o menos. Profe, una pregunta. Yeah. ¿Uno puede modularizar códigos, pero que estén en lenguajes diferentes? Como usar en un programa de C++ una función de Python y cosas así. Sí, pero para eso es preferible utilizar librerías. Entonces, hay una librería que se llama Pipevine 11 que permite llamar, creo que hace Pipevine 11, C++ desde Python. Digamos que hay que mirar primero cuál es el lenguaje que uno quiere como utilizar como controlador. Python es un lenguaje que es muy útil para pegar otras cosas. Entonces, con Pipevine 11 uno puede exportar las clases y todos sus códigos eficientes de C++ a una interfaz que pueda leer Python fácilmente. Entonces, sí se puede hacer eso y pues, normalmente lo que se utiliza es como Python como el lenguaje de gluing de las cosas. Y para hacerlo al revés, o sea, usando C++. Sí, también desde C++, o sea, desde C++ llamar Python, supongo que sí, pero yo no conozco, pero yo estoy seguro de que debe haber una vaina que haga lo contrario, pero yo creo que digamos, yo pensaría que no es la forma más apropiada, o sea, es mucho más versátil, digamos, Python para manejar cadenas y llamar cosas y cambiarle parámetros, que C++. C++ es como más rígido. Entonces, lo que normalmente sucede es que en C++ uno escribe como el kernel de esas simulaciones, que es lo que necesita que sea más rápido posible, lo más eficiente posible. Luego controla todo eso desde Python. No quiero decir que no se pueda hacer para el otro lado, estoy seguro de que seguramente se puede hacer. Pues incluso uno puede utilizando system, una llamada al sistema, pues llamar códigos de Python. Pero yo creo que es más claro y más fácil hacerlo al revés, desde Python llamarse más. Pero no quiere decir que lo otro esté mal. Y yo no lo he hecho, entonces no sé. Perdón por no ser más útil. Ahí. Bueno, yo hice un pull porque yo tenía este repositorio desactualizado y aquí me aparecen unas cosas que dicen 2020, 2010, 21 Molecular Dynamics 1, ¿listo? Entonces me voy a meter ahí.
Y hay varias cosas acá que están disponibles para ustedes. Está un código llamado particle, mdsimul, makefile, no sé qué. Entonces voy a abrir el main.md. ¿Ustedes están viendo bien la máquina virtual en su computador? Sí, señor. Sí, profe. Listo, gracias. Entonces, abran ustedes, por favor, también el main md.cpp. Está haciendo aquí otra cosa. Esto no se pudo, listo. Entonces, este main lo único que está haciendo simplemente es declarar una pelotica, y esa pelotica le estamos dando las condiciones iniciales, que calcule la fuerza, que inicie la integración, ese paso que dijimos para leapfrog que había que hacer, y luego que la imprima. O sea, esto es como el preprocessing. Y luego lo que está haciendo es evolucionarlo cierto número de pasos de tiempo, haciendo la integración, calculando la fuerza, la imprime, luego la vuelve a integrar, calcula la fuerza, la imprime, y esto lo hace muchas veces. Y con esto, pues nosotros simplemente estamos imprimiendo como la información de nuestro sistema. Vamos a abrir los otros archivos. Tenemos, por ejemplo, este es el main, ¿no? Particle.h, ¿eso qué es? Entonces, si yo lo abro, perdón. Particle.h simplemente es un encabezado que le estoy metiendo un guardia de encabezado aquí para que no sea incluido varias veces, que es una estructura que simplemente modela mi partícula. Mi partícula pues va a tener internamente un radio, una masa, una posición en X, una posición en Y y una posición en Z, una velocidad en X, Y, Z y una fuerza en X, Y, Z. Eso simplemente es mi estructura partícula. Una partícula, pues vamos a suponer que es una partícula esférica, entonces tiene radio, tiene una masa, tiene posición, velocidad y fuerza para sacar aceleraciones. Y va a empezar en estos valores por defecto. Siempre todo va a valer 0. Obviamente yo no puedo calcular aceleraciones al inicio, porque sería pues fuerza sobre masa y la masa al principio vale 0. Entonces tendría pues eso indefinido. Pero eso es lo que tiene mi archivo particle.h. Que tiene mdsimul.h. mdsimul el encabezado. Entonces mdsimul lo que tiene es que incluye el particle, tiene algunas constantes de la evolución que queremos ver. Entonces tenemos la gravedad, el número de pasos que queremos simular, el delta t cuánto vale, y este k es el que nos va a simular la fuerza contra el piso. Entonces vamos a suponer que esto es como la dureza como de ese resorte. Entre más duro es esto, pues más duro es, entre más grande esté este k, más duro es el piso. Eso quiere decir que el delta t es más pequeño, ¿cierto? Tocaría, porque la colisión dura menos. Entonces este delta t disminuye entre más aumenta k. Y aquí tenemos varias funciones disponibles, como initial conditions, calcular la fuerza, hacer la integración, empezar la integración e imprimir. Hacemos las declaraciones y vamos a ver las implementaciones. Eso es en mdsimul.cpp. Entonces empecemos. Initial conditions, ¿qué es lo que está haciendo? Recibe un cuerpo, ¿sí? Del tipo particle recibe un cuerpo y entonces simplemente le pone su posición en Y, le pone cierta altura y le pone una velocidad en X. Entonces es una pelota que arranca como hacia la derecha y está a cierta altura. Le da un radio y le da una masa. Obviamente si tuviéramos más partículas, pues entonces tendríamos que cada una ponerle su radio y su masa y sus posiciones y no podríamos dejarlas que estuvieran como interpenetrándose al inicio, ¿cierto?
La función que calcula la fuerza, entonces lo que va a hacer es ir calculando cada una de las fuerzas, recibe por ahora solamente un cuerpo, es lo único que tenemos, y entonces lo que va a hacer es empezar las fuerzas en cero, porque vamos a hacer una sumatoria de fuerzas, entonces reseteamos todas las fuerzas a cero, y luego empezamos a añadir fuerzas. Nuestro eje Y va a ser el eje vertical, entonces le decimos fuerza en el eje Y, usted va a tener esta fuerza, que es mg, se la sumamos, y como G es negativo, pues entonces esta fuerza va para abajo. Y luego le ponemos la fuerza con el suelo. Entonces, la fuerza con el suelo la vamos a simular. Vuelvan al Jamboard, por favor. La vamos a simular de manera muy sencilla. Está explicado ya en el video, pero por si acaso lo voy a hacer aquí rápidamente. Entonces, para la fuerza con el piso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner... A ver si esto me sirve. Vamos a poner aquí nuestro piso, ¿listo? Y vamos a suponer que la partícula pues va a caer, es una partícula esférica, y esa partícula pues se va a mover hacia abajo, ¿está bien? Va a caer hacia abajo. Entonces cuando esa partícula llegue aquí al piso, la voy a pintar más grande. Esa partícula pues va a estar como interpenetrando el piso un poco. La voy a mover un poquito acá. Y lo que yo quiero es decir, yo lo que quiero simular realmente es que de acuerdo a esta interpenetración que yo tenga aquí, la voy a llamar H, esa interpenetración me va a decir qué tan dura es la fuerza. Entre más metido esté, pues tengo que hacerle más fuerza de repulsión. Entonces me tiene que aparecer una fuerza en esta dirección normal, que sería nuestro eje Z, ¿cierto? Esta sería nuestra fuerza, dirección normal. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos ese H? Si lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Yo lo que tengo es, por ejemplo, la altura del centro de masa. Esta altura, yo la tengo, llamémosla Z. Y otra cosa que yo también tengo es, por ejemplo, el radio de mi partícula. Este radio. Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para calcular este H? ¿Sí? Pues voy a dibujar este radio acá para que se vea como una ayuda. Ahí está nuestro radio. Entonces miren que de ahí se puede deducir fácilmente que el radio se puede escribir como Z más H. Esperen, voy a quitar esa asistencia. Z más H. Y por lo tanto, H va a ser igual a R menos Z. ¿Sí? Muy sencillo, simplemente miro la posición. Si la posición de la partícula es más grande que el radio, pues quiere decir que no está interpenetrándose con el suelo. Si es más pequeña que el radio, pues entonces sí. O sea que mi condición es si H es mayor que 0, entonces hay fuerza. Esa es mi condición. Si H es mayor que 0, tenemos fuerza de interacción. Y me aparece una fuerza, entonces esta fuerza yo la escribiría como K por ese H, proporcional al H. Entre más esté metido, más esté deformándose mi partícula, más fuerza de repulsión le tengo que hacer. Y así también estoy asegurándome pues, que es suave, ¿no? La gráfica de mi función, cuando haga, digamos, mi fuerza, cuando H sea negativo, tenemos que hacer esto. Cuando H sea negativo, pues no hay fuerza, ¿cierto? Entonces, mi gráfica de la fuerza sería nula. Cuando H sea negativo. Y cuando H es positivo, pues aumenta proporcionalmente con H. Y esta pendiente, pues es la pendiente K. Si es más duro mi suelo, pues entonces K es más grande, ¿cierto? Tenemos una mayor pendiente. Y así yo puedo simularlo, pero entonces, obviamente si es más duro mi suelo, pues entonces el delta T tiene que ser más pequeño. Porque entonces no podría resolver bien mi colisión. Entonces esto es lo que vamos a utilizar nosotros para ver si hay colisión con el suelo. Y así es que vamos a simular nuestra fuerza y por eso necesitábamos un parámetro nuevo que simulara el material del suelo. Entonces volvamos aquí al código y eso es lo que estamos haciendo acá, miren. Estamos haciendo delta, bueno, H, es el radio menos la altura.
Pues yo la llamé Z en el dibujo, disculpen, era realmente Y. Entonces me lo da de altura. Solamente si delta es mayor que 0, pues ponemos una fuerza hacia arriba. Y aquí además estamos colocándole una fuerza de amortiguamiento. Voy a quitarla por ahora para que veamos cómo funciona todo. Voy a quitarla por ahora. Y pues ahí está, aquí tenemos una fuerza de repulsión que es conservativa, que está haciendo que pues, nuestro sistema rebote. Y entonces ustedes si quieren poner, por ejemplo, disipación, pues la añaden acá, si quieren poner otras fuerzas, pues las van añadiendo aquí, y listo. Y bueno, la integración, el Star Integration, pues lo que está haciendo es, ¿se acuerdan que nos tocaba desplazar nuestra velocidad? Cuando mirábamos aquí el Jamboard, ¿se acuerdan que nos tocaba desplazar la velocidad? La velocidad al inicio tocaba desplazarla, o sea que la sobreescribíamos y era igual a la velocidad que teníamos, menos delta t medios por a. Entonces mírenla, menos igual delta t medios por aceleración, que es fuerza sobre masa. Eso es lo que estamos haciendo ahí. Y la integración, pues es la que habíamos dicho, ¿no? Primero calculamos la nueva velocidad y luego calculamos las nuevas posiciones. Exactamente lo que decía nuestro algoritmo de leapfrog. Primero nuestra nueva velocidad, luego nuestras nuevas posiciones. No hay que hacer mucho más. Y la función prim, pues lo que está haciendo es imprimir simplemente nuestras variables. Nos está imprimiendo tiempo, x, y, z, bx, by, bz y ya. Entonces ahí tenemos nuestra simulación. Voy a ir al main. Y el makefile, también lo voy a abrir. El makefile lo único que está haciendo pues es compilar nuestro proyecto. Ya ustedes creo que entienden más de los makefiles. Tenemos un target que es main.md.x. El compilador por defecto pues es G++. Yo estoy diciendo que tenemos dos objetos que queremos crear, el objeto main.md.o y md.symbol.o. También le podemos decir qué banderas. Yo voy a compilar con -O2, que es optimización nivel 2, con ese estándar. Estoy diciendo cómo crear el punto X, nuestro ejecutable principal, depende de los objetos y depende también de particle.h. Si yo cambio particle.h, pues también debería recompilar. Compilo, utilizando este compilador, estas banderas, compilo solamente los objetos, no tengo que compilar el punto .h. Y la salida, pues se llama main.md.x. Para crear los objetos todos dependen del CPP y el punto .h. Pero cuando yo lo compile, solamente utilizo la primera dependencia, o sea, el CPP, y le pongo el "-c", ¿no? Para que nos cree el punto O. Y el clean típico. Entonces voy a ir acá a ver si funciona todo. Entonces le doy make clean. Entonces pues digamos que está limpio. Y le doy make, entonces él empieza a compilar, y eso tiene que funcionar porque yo lo probé y funcionaba. Entonces ya me creó el ejecutable, y si yo lo ejecuto, pues eso me bota un montón de información en la pantalla. Entonces por favor hagan make y ejecútenlo y les tiene que botar la misma información. Profe, porque cuando se está compilando esto, mainmd.cpp, se usan los otros como punto y no punto .cpp también? Porque lo que tú hiciste fue primero crear los objetos, o sea, hacer la compilación realmente intermedia creando puros objetos, o sea, los O. Entonces mira que aquí tú tienes los O, y la idea es que cuando tú compilas con los O, no tienes que crearte un ejecutable. Entonces tú estás creando los objetos simplemente porque se separaron la compilación de todos estos CPPs, primero compilándolos como objetos, y luego sí los enlazas para crearle el ejecutable. Digamos que esto aquí se ve como que es una exageración, que podríamos haber creado el ejecutable directamente compilando todos los CPPs, estoy de acuerdo. Pero esto, digamos, en la práctica que uno utiliza es cuando tiene 1000 CPPs. Entonces no tiene sentido ponerle aquí una compilación con los 1000 CPPs porque eso sería muy lento. Uno lo único que tendría que hacer es que si yo cambio uno de los 1000,
solamente tendrá que reconstruir ese punto O específico. Los otros puntos O son utilizables. Y entonces por esa razón es útil. Ok, gracias. Ajá. Bueno, entonces, ¿alguien tuvo algún problema con qué? ¿Con esta compilación? A mí no me dan los valores. ¿Cuáles valores? ¿Los que están imprimiendo en la pantalla dices? Anderson. ¿Qué te da en la última línea? A mí la velocidad en Y me da diferente. ¿Pero cuánto? Pues tengo un -5 en la -12 como el comando. ¿Y no cambiaron nada? No, Simplemente no, señor. lo descargaron y Lo lo mismo. Señor, Es que en el original, el original que se descargó es distinto al que usted está corriendo porque usted comentó la parte del amortiguamiento. Ah, sí, claro. Sí, tiene toda la razón. Yo comenté, muchas gracias. Yo comenté esa parte Ujú. y por esa razón es que sucede eso, ¿cierto? Recordemos que yo lo comenté. ¿Dónde está? Acá, en la fuerza, ¿cierto? Entonces yo comenté esta parte de la fuerza, acá. Pero bueno, para que nos dé a todos igual. Lo voy a comentar para que todos tengamos igual, lo voy a volver a compilar. Lo voy a volver a correr. Mira que, por ejemplo, aquí él se dio cuenta que yo solo cambié ND, solo creó un nuevo punto O y luego recompiló. Lo ejecuto y ahora sí les tiene que dar lo mismo, ¿sí o no? Ahora sí. Listo, gracias. Gracias a Carlos Andrés también porque no me va a ocurrir. Creo que se llama Carlos Andrés. Listo. Entonces ahora digamos grafiquemos rápidamente esto a ver qué vemos. Recuerdan que esto es tiempo, Rx, Ry y Rz, Bx, By y Bz. Se lo voy a mandar a datos.txt. Voy a crear una nueva consola aquí. Voy a abrir Genoplot. Y antes de seguir, creo que no he descargado Genoplot para Vue, perdón. Me lo voy a poner a descargar. En la máquina virtual no lo tengo descargado, lo tengo descargado en el Mac. Entonces de paso va a quedar cómo utilizarlo rápidamente. Para Vue Download. Ahorita les voy a hablar más de Paraview. Pero ahora simplemente lo que quiero es descargarlo. Es el 5.8. El Nightly no. Vamos a descargar el 5.8. 5.8.1, listo. Voy a descargar este que es grande. Save file. Listo, ahí va descargando. Demora unos minuticos. Esto es grande. Bueno, entonces tenemos esto y voy a pintar. Entonces datos.txt using 1.2. O sea, esto es tiempo, Rx en función del tiempo. Entonces esto me está diciendo que la posición en función del tiempo en el eje X está aumentando uniformemente. ¿Eso está bien o está mal? A ver si se acuerdan de las condiciones que pusimos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Mm? ¿Sí se acuerdan de cuáles eran las condiciones iniciales? Porque por eso es que está determinado todo este rollo. Las condiciones iniciales eran... Bueno, voy a abrir otra. ¿No era todo cero? Sí, no todo. Todo era cero, pero después nosotros en Initial Conditions pusimos algo. Lean por favor Initial Conditions en mdsimul.cpp a ver qué es lo que dice. Yo no sé aquí.
¿Cómo creo una nueva hoja? Arriba, en la mitad, hay como un cuadradito, ¿no? Que dice una de dos. Si le das a la flecha, pasa a la Ah, listo. siguiente hoja. Ah, estaban borrando todo lo que están escribiendo ahí. Listo, gracias. Entonces, las condiciones iniciales son que nosotros tenemos esto así, nuestra partícula está por aquí arriba, esto es el eje Y, esto es el eje X, y entonces X cruz Y me da que Z va saliendo, y nosotros le pusimos una altura inicial a nuestra partícula, y le pusimos también una velocidad inicial en el eje X. O sea que la trayectoria que yo espero que siga esta partícula, pues es así, ¿cierto? Sería de esta forma, si no pierde energía y si el piso es infinito. Y entonces es lo que yo espero ver, pero pues es movimiento uniformemente acelerado en el eje Y, pero no tiene aceleración en el eje X. Es decir, si yo grafico la posición en el eje X en función del tiempo, pues me tiene que dar una línea recta cuya pendiente pues es B sub X. O sea que una forma de verificar si esto está funcionando bien, pues sería ir a nuestros datos y hacerle una regresión lineal y ver que si esta pendiente nos da la velocidad que le pusimos. Y eso, pues, digamos, lo confirmaría. De acuerdo a esto, si yo grafico, si yo escribo, miren mi pantalla, por favor, si yo grafico ahora esto, o sea, esto es Y en función del tiempo, ¿cómo me tendría que dar Y en función del tiempo? Una parábola. Una parábola, ¿cierto? Pero rebotando. Ahora, porque se acuerdan que nosotros le pusimos amortiguamiento, entonces esto que yo dibujé acá en el Jamboard, voy a volver ahí, no es del todo correcto. Ustedes tienen que pasar a la segunda página del Jamboard para que lo vean, ¿no? Entonces no es del todo correcto. Si yo graficara realmente lo que va a suceder es que como ya está perdiendo energía en sus contactos, pues entonces esto va a ser así, y sube un poquito menos, y sube un poquito menos, ¿sí? Y pues uno también podrá calcular, por ejemplo, de acuerdo a estas relaciones de altura, uno podrá calcular coeficientes de restitución, digamos, uno podría hacer eso. Entonces, aquí estamos viendo claramente que en los choques se pierde energía y sube al mismo sitio y al final pues se estabiliza en una posición. Y esa posición, como ustedes pueden ver acá, pues yo le hago zoom, sigue oscilando, ¿no? Pero esa posición es más o menos 0.2235, pues que tiene que ver con su radio, pero no es exactamente su radio, porque como esta esfera no es del todo rígida, ella cuando se estabilice va a quedar penetrando un poquito, de tal manera que su peso se va a estabilizar con la fuerza de repulsión, la fuerza normal de repulsión que le hace el piso, que es K por H, mínimo, digamos. O sea que este H mínimo, eso, yo sé que para ustedes esto es una bobada, ustedes saben pura relatividad general y todo eso, pero pues al final uno implementa esto de la manera más sencilla, ¿no? Entonces al final esto le daría a uno que este H mínimo es mg sobre K. Entonces si K es muy duro, pues este es muy chiquito, son casi rígidos, se interpenetran poquito. Si K es muy grande, pues entonces se interpenetran mucho. Al final. Disculpen que sean cosas tan evidentes, señores mecánico-cuánticos de campos, no sé qué. Entonces esto es lo que tenemos nosotros para Y. Z no está variando, entonces Z, digamos, no lo vamos a pintar. Z sería el 4. El 5 es la velocidad en el eje X. Entonces, ¿cómo creen que debería salir la velocidad en el eje X? Constante. Constante. Entonces ahí está. Porque nuestra fuerza de amortiguamiento solo está actuando en la dirección vertical. Pero si la pusiéramos también en dirección horizontal, en términos de la norma o algo así, pues debería afectar. Es bien constante, entonces parece que sí. Obviamente yo le puedo hacer zoom a esto a ver qué tan constante es. Y digamos que ahí vamos a llegar a una precisión en donde vamos a decir, no, definitivamente es constante, eso no, porque no hay fuerza realmente en esa dirección. Y en el eje Y, ¿cómo será? Miren lo que me dio. ¿Qué dicen ustedes? ¿Esto sí tiene sentido en el eje Y?
Sí, ¿Por qué? Porque es así, porque como una primero la sierra. velocidad disminuye y cuando llega al piso rebota, entonces se acelera muy rápido y luego vuelve y cae y luego rebota y así. Y al final se estabiliza en cero porque no se mueve en Y. Ajá, completamente de acuerdo, muy bien. Y si ven que entonces nosotros aquí tenemos información completa de cuánto duró la colisión, ¿sí ven? Aquí podríamos incluso determinar que la colisión en esta primera parte pues fue más o menos de acá hasta acá, ¿cierto? Tenemos toda esta evolución. El costo es que este algoritmo pues, es más lento. Aquí no lo vemos porque son poquitas partículas, es una bobada. Pero ya cuando uno mete 10.000 partículas va a notarlo. Pero bueno, también se está comportando apropiadamente y además, como ustedes pueden ver, esto también nos está demostrando que la disipación ocurre en la colisión, porque si ven que cuando está en el aire es línea recta, es uniformemente acelerado, entonces ahí no hay ninguna fuerza de disipación. La fuerza de disipación solamente está ocurriendo en las colisiones. Entonces se ve muy bien. Y pues esto es, digamos, lo que les quería mostrar de dinámica molecular. Ustedes podrían también añadir, por ejemplo, una pared a la derecha, ¿sí? Y vamos a hacer eso y ya nos vamos a mirar en ParaView cómo podríamos hacer para visualizar este sistema en ParaView. Normalmente yo enseñaba a hacer la animación aquí en GenuPlot, pero pues es que eso se satura muchísimo cuando uno va a simular sistemas de 100 partículas, ya se satura mucho, pues porque cada partícula uno la hace con una gráfica paramétrica y eso se vuelve muy pesado y salen unas instrucciones, son 1000 líneas escritas en la pantalla para que el pobre GenuPlot lo lea, entonces no tiene sentido. Entonces vamos a hacer dos cosas, vamos a hacer una pared a la derecha para que esta partícula rebote, eso quiere decir que si yo grafico la posición en el eje X, ella ya no va a hacer esto, sino que en algún momento se va a devolver. Vamos a dejarla así y luego vamos a ver cómo imprimir para ParaView. ¿Ya terminó de descargar ParaView? Sí, listo, entonces voy a irme a mi consola un momentito. Voy a ir a descargas. Voy a descomprimir ParaView. Y voy a seguir trabajando acá mientras eso descomprime. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos que íbamos a hacer? Añadir una pared. Añadir una pared. Añadir una pared, listo. Entonces vamos a añadir una pared. ¿Cómo existe una pared? Poniendo una fuerza. Si ustedes no ponen una fuerza, no existe la pared. Entonces, force, width, right, right ¿qué? Right wall. Entonces, esa es la misma filosofía, es tratar de encontrar la interpenetración con algo a la derecha. Pero ¿saben qué? Hagamos ya la animación más bien, por si no nos alcanza el tiempo. Hagamos ya la animación en ParaView y si nos alcanza el tiempo, ponemos la fuerza con la pared de la derecha. Si no nos alcanza, eso les queda de tarea, que ustedes lo hagan. Eso está explicado en el otro video, o sea, realmente es muy sencillo. A ver, ParaView. ParaView, si ustedes vienen aquí a la página principal de ParaView, les permite hacer unas simulaciones supremamente interesantes, unas visualizaciones, perdón, supremamente interesantes. ParaView está diseñado, a ver, ¿dónde está la galería? Miren, para, pues, clima, túneles de viento, incluso ustedes pueden hacer en unas situaciones especiales, meterse dentro de los datos e interactuar con ellos. Pero la idea de ParaView, pues, es que si ustedes les dan los datos suficientemente tagueados con información y en los archivos apropiados para View, pues les puede dar a ustedes muchísima información de la visualización y extraer datos y ustedes pueden hacer post-processing. Pueden pedirle, por ejemplo, que calcule el histograma de todos los puntos que van a cierta velocidad en cierta dirección, que corte el sistema en ciertos pedazos, o sea, es impresionante lo que pueden hacer con ParaView. Y ParaView lee muchísimos datos. ParaView Data Format, vamos a poner, esto saca una tablita, aquí están los data formats que puede leer ParaView, y hay muchísimos tipos de datos que puede leer, por ejemplo HF5, XML, XDMF, aquí están, esto es lo que quiero ver, la lista de los readers. Miren todos los tipos de archivos que puede leer ParaView.
Y entonces, dependiendo de la aplicación, uno escribe de ciertas formas los archivos o no. Lo ideal, digamos, es escribirlos como en BTK o algo así, que es un estándar para ese tipo de cosas. Pero nosotros vamos a hacer lo más sencillo posible, que va a ser esto, escribir un CSV. Vamos a escribir simplemente un CSV, nuestros datos van a estar separados por comas, y vamos a ver qué hace ParaView. Entonces, para ParaView tenemos que hacer dos cosas. Tenemos que imprimir, para cada tiempo, tenemos que imprimir un archivo de datos para que pueda sacar la serie de tiempo, y dentro de ese archivo de datos vamos a ir imprimiendo pues simplemente las posiciones y las velocidades. Entonces voy a hacer los siguientes cambios en nuestro código. Primero voy a abrir aquí un archivo, no, mentiras, lo voy a abrir aquí adentro. Voy a abrir aquí un archivo, std of stream, vamos a llamar fout, y el nombre del archivo tiene que tener como digamos, datos, ¿sí? Una cadena, datos, pero además tenemos que ponerle alguna forma como el step, o algún consecutivo, puede ser el delta t como tal, o puede ser, digamos, el i-step que tenemos ahí. I-step, esto también me falta hacerle algo para que funcione, y le vamos a poner .csv, ¿listo? Entonces, hacemos esto, y luego le vamos a decir a nuestro balón que no se imprima acá, sino que vamos a inventarnos otra función que se llame print CSV ball, y ya está. Le vamos a decir que se imprima a un CSV. ¿Será que lo mando con una función? Esto más. Le voy a decir en qué archivo quiero que imprima. No, esto es una locura. Lo vamos a escribir aquí directamente. Vamos a escribir aquí la información que queremos que tenga el CSV. Entonces vamos a hacer lo siguiente, sería fout, le decíamos val.rx, coma, val.ry, coma, voy a organizar un poquito esto, val.receta, masa y radio, que se llama rad, ¿cierto? Sí. Y listo. /n, ahí termino. Entonces vamos a imprimir eso en nuestro archivo, y después de imprimir eso, aquí. Después de imprimir esto, pues lo vamos a cerrar. Entonces fout.close. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a hacer en cada paso de tiempo. Ya no vamos a imprimir en la pantalla, sino que vamos a imprimir un archivo. Son un montón de archivos, y consecutivamente pues van a tener el número de pasos de tiempo. Y esto es lo que va a leer ParaView. Entonces me falta es hacer este truco. ¿Cómo hacemos para que podamos meter aquí como esta cadena que viene de un entero? Yo no me acuerdo cómo hacerlo, déjenme lo busco un momentito. Para hacer esto así. Pero, profe, o sea, eso que estamos ahí es imprimir un archivo por cada paso de tiempo. Sí, ahora, eso se ve como mucha información por muchos archivos, pero sí, obviamente. Pero eso es porque solo tenemos una partícula, pero piensa que tuviéramos 1.000.000 de partículas, entonces cada instante de tiempo tiene que tener toda esa información. Y la otra es que no debería imprimir en todos los instantes de tiempo, sino cada 100 o cada 1.000 pasos de tiempo. Esa es la otra que se hace. Pero por ahora lo vamos a dejar así con todo eso. ¿Listo? Listo, creo que ya sé cómo hacerlo. Entonces, Profe, en la línea 20 y 21 no les sobran esos puntos y coma. sí señor, sí sobran, muchas gracias. string fname va a ser igual. Entonces podríamos hacerlo así fácilmente. Es que eso antes era una sintaxis tan horrible, pero ya ha mejorado.
Entonces aquí sería simplemente std. Hay una función interna de las cadenas que se llama toString. Voy a cerrar este. Listo. Aparentemente así ya no funciona. Obviamente me toca incluir y vamos a ver si esto compila. Entonces, make ¿No falta FStream? restream, sí señor. Gracias. Están muy atentos. Muchas gracias. Stream. If out was not declared, if name, if out. ¿Cómo que no? Ah, ya. Expected no sé qué, before FST, ¿por qué? Ah, sí, miren, me falta este puntico. Y yo peleándolo. Listo. Algo útil a veces es que como vamos a imprimir tantos archivos, pues sería como bueno crear una carpeta para botar todo eso allá. Vamos a crear una carpeta llamada post, donde haya el postprocessing. Y vamos a mandar todos esos datos allá. Entonces, vuelvo a compilar. Y voy a ejecutarlo a ver qué sale. Entonces, ¿cómo se llama? Main. Entonces, bueno, él me imprimió algo aquí, este print, bold. Pero mira que no imprimió nada más. Y si yo miro en post, después hay un montón de archivos. Miremos alguno de esos a ver si está bien. Digamos datos 997 CSV. Y ahí están, miren, está RX, RY y RZ, la masa y el radio. ¿Listo? Entonces ya tenemos nuestros archivos escritos en CSV, muy sencillito. Entonces ahora sí abramos ParaView. Vamos a mirar el sistema ya terminó, sí. Descomprimir ParaView. Entonces, cuando él descomprime, él crea una carpeta y allá adentro hay otra cosa que se llama bin. Y allá adentro pues está el ejecutable de ParaView. Voy a ver si estoy de buena, si esto me funciona. Entonces yo simplemente tenía que ejecutarlo así. View.slash, si le pongo toda la ruta del ejecutable. Vamos a ver qué me sale. Bueno, ahí salió, me está peleando porque, sí, en la máquina virtual como no tenemos driver de GL, entonces esto no funciona muy bien porque esto pues, es una máquina virtual. No lo puedo utilizar acá. Venga, a ver, voy a hacer el ensayo, pero pues él mismo me dijo que no se podía utilizar. Tocará hacerlo en mi computador. Miren que ParaView detecta que esto es como un montón de archivos que tienen una secuencia ahí seguida. Él me está detectando todos los archivos apropiadamente. Le doy OK. Detect numeric columns, use string delimiter. No tiene headers. Tan. Ahora yo lo que tengo que hacer, esperen, voy a mirar si se lo puedo hacer acá o si no me toca pasarme a mi computador. Table to points. X column. Team. Apply. Y ahora yo quisiera hacerle un glyph. ¿Ustedes me recuerdan qué es lo que...? No, el radio es el último ya. Claro, me está mostrando todo esto, pero no está mostrando la visualización.
Sí, no puedo hacerlo acá. Se me muere porque no tengo una tarjeta de video realmente aquí, entonces él no puede hacer esas cosas. Entonces voy a copiar todos estos códigos y los voy a mandar a mi computador y lo voy a hacer en mi computador. Voy a continuar la clase en mi computador. Entonces sería git. Vamos a mirar qué fue lo que cambió. Git add main md.cpp md-single.cpp git commit -m add csv printing git push. Voy a dejar de compartirle la pantalla por un momento. Listo. Voy a cerrar la máquina virtual. Para que no me siga comiendo memoria. Listo, ya les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman, por favor, que pueden ver la pantalla? ¿Y me pueden escuchar y todo eso? Sí, ahí. Todo bien, profe. Listo. Entonces, bueno, miren, esta es la magia, ¿no? De tener los repositorios. Yo hago un git pull. Ya traje lo que había hecho en la clase, entonces me voy a meter al... Ya que sincronicé el remoto con lo que tengo acá. Entro aquí. Voy a hacer un make para compilar las cosas. Voy a crear mi directorio, si no me va a salir un error, porque C++ no lo está creando por defecto, yo soy el que lo tengo que crear. Voy a ejecutar y listo, o sea, ya tengo todo lo que estaba buscando. Entonces voy a abrir ParaView en mi computador. Aquí no me va a botar errores, porque ya es un computador de verdad. Yo no sé, entonces, ustedes no pueden utilizarlo, ¿no? Voy a mirar qué se puede hacer, si se puede instalar una librería en la máquina virtual para que podamos usar ParaView. Bueno, entonces este es el ParaView, bueno, este tiene este tema oscuro porque soy dark, ¿no? Porque es una última versión que detecta el tema del computador. A ustedes les sale clarito, yo creo. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Miren, ParaView puede hacer muchísimas cosas. Aquí ustedes pueden decirle que se conecte con un servidor, que haga un montón de cosas acá. Por ahora lo que vamos a hacer es simplemente leer nuestros datos. Entonces, voy a ir aquí como al home. Aquí voy a entrar en repos. Y aquí estamos, ¿dónde está este repositorio? Acá. Y aquí vamos a entrar aquí. Entonces yo navego y voy allá, y miren lo que les decía, ParaView detecta que esto es como una serie de tiempo, simplemente en tiempos discretos. Entonces él me lo detecta y yo le digo, sí, por favor, cárguelos. Él va a cargarlos todos, por defecto me va a mostrar uno, pero ya los tiene todos. Y él aquí me está preguntando con qué reader lo va a abrir, entonces yo digo que con el CSV reader, listo, ok. Entonces quiero que observen que aquí arriba ahora apareció
miren aquí arriba, ahora apareció que el tiempo está en 0, pero él tiene 999 en total. Bueno, el máximo, ¿no? Tiene total 1000. O sea, son todos los datos que leyó, nos está mostrando solamente en el 0. Aquí nos está diciendo, bueno, que si quiere que él detecte las columnas numéricas, yo le digo que sí, que use un delimitador de cadena, que es la coma que está acá, listo, así es. Yo no le puse headers a mi archivo, o sea, en un CSV ustedes pueden ponerle que la primera columna es esto, que la segunda es esto, o sea, una primera fila que tenga los títulos, yo no le puse, entonces voy a decir que no, porque si no me descarta la primera fila. Y ya, entonces con esto hago esto, le doy a apply, y él me lo lee aquí, ustedes lo pueden ver, me lo está leyendo como en una tabla. Entonces, aquí me está leyendo el primer dato. En el primer dato leyó en el primer... Data, sí, me está dando como la fila y me está dando las 5 cosas que leyó. Campo 0, RX, RY y RZ, masa y radio. Entonces él leyó eso. Y yo ahora lo que voy a hacer es, para poder visualizar estas cosas, voy a convertir estos datos, que son como una tabla, los voy a convertir en un punto tridimensional. Para eso uno aplica una cosa que se llama los filtros. Para Vue funciona con filtros para transformar los datos. Entonces yo voy a buscar aquí entre todos los filtros que me puede dar para Vue, que son un montón. Voy a buscar este que dice Table to Points. Y entonces le voy a aplicar ese filtro a mis datos. Entonces le voy a decir, la columna X, pues es el field 0 que leyó. La columna Y va a ser el field 1. La columna Z el field 2. Le voy a decir que por favor guarde todos los otros data arrays para que me guarde estos otros dos. Y así yo pueda como colorear mis cosas, por ejemplo, con la masa o con el radio. Y ya, le doy a apply. Entonces, acabamos de crear unos puntos. Eso todavía no se ve aquí en la ventana de rendering, todavía no se ven esos puntos. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es aplicarle, por ejemplo, un glyph. Un glyph es como una decoración que le vamos a aplicar a nuestros puntos. Miren todo lo que se puede hacer. Ustedes pueden, por ejemplo, sacar contornos tridimensionales, pueden cortar su sistema en bloques o por láminas, pueden solo pintar las cosas que cumplan cierta propiedad, que sean de radio mayor a cierta cosa, menor o cierta velocidad, etc. Extraer ciertas regiones, seleccionar de cierta manera, hacer histogramas, o sea, es impresionante. No hay tiempo para todo lo que se puede hacer. Yo voy a utilizar un glifo simplemente para pintar ese punto como una esfera. Entonces le voy a decir que el glifo que voy a utilizar es una esfera, Ray Orientation Array. Le voy a decir que el Scale Array es el Field 4, porque ese es el radio. Él lo interpreta como un diámetro, entonces por eso me toca ponerle aquí un 2. Entonces para que se escale con el radio, en caso de que tuviera varias partículas. Y aquí le puedo decir cuántas partículas pinta, le voy a decir que pinte todas. Y hay otras cosas, usted le puede poner otras cosas en el display para que salga más bonito, pero yo voy a dejar esto absolutamente quieto así. Le doy a apply. Y todavía no lo veo. Entonces, miren, él acá, cuando estoy parado en esta tabla, él sale que sí lo está viendo, aquí hay un ojito. Pero cuando me paro aquí en el rendering, no lo está viendo. Entonces yo le pongo el ojito. Y ahí apareció. Esa es mi esfera. Creo que uno puede ponerle más ángulo o algo así, pero yo no me acuerdo aquí en dónde es que se modifica eso para que no se vea como tan cortada, ¿no? Nuestra esfera, que se ve como toda cortada. Bueno, uno la puede hacer transparente para que se vea lo de atrás, uno puede hacerla brillante, ¿sí? Cambiarle un montón de cosas, puede hacer ray tracing para que quede mucho más bonito. Uno puede poner también ahí alrededor unos ejes para que le den como las coordenadas más o menos. Me acuerdo aquí porque no veo. No lo veo, me voy a poner a buscar eso. Y esta es mi esferita, yo la puedo alejar y acercar. Y entonces yo puedo hacer esto, yo le puedo dar play, ¿sí? Y él va cambiando de datos. Voy a cerrar este de acá para que no sea tan lento. Y mi partícula se va moviendo. Entonces voy a pararla un momentito, voy a centrarla. Nosotros habíamos dicho que Z iba saliendo, ¿cierto? A ver. Ya tiene que ir hacia arriba. Eso, estos son nuestros ejes.
Voy a alejar un poquito. Estos son nuestros ejes. Entonces yo le doy play. Y mi partícula pues se va moviendo. Tenemos muchísimos datos y por eso pues es relativamente lento. Hasta que llega al origen y ahí tendría que rebotar. Voy a alejar un poquito más. Ahí rebotó. ¿Ok? Y yo la puedo ir coloreando a mi partícula. Pues la puedo colorear por su posición en el eje Z. Entonces, pues no tiene en el eje X, perdón, entonces va a ir cambiando de color, ¿no? A medida que va haciendo esto. Tengo muchísimos datos, entonces por eso se demora tanto. Pero también porque mi máquina está muerta. Esto normalmente es supremamente rápido. Yo puedo parar acá, digamos el dato 800, ya está por aquí, ¿sí? Puedo colorearlo por la masa o por el radio, y entonces yo puedo empezar a seleccionar diferentes características por las cuales representar mis datos. Entonces ya teniendo ParaView más o menos funcionando, vamos a hacer lo mismo, pero diferente. Voy a borrar todo lo que está ahí en post. Voy a imprimirme los datos. Y vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí vamos a implementar nuestra pared. ¿Cuánto tiempo nos queda? Quedan pocos minutos. Entonces, no, más bien, en vez de hacer eso, voy a implementar lo siguiente. Voy a implementar en MDSimul, voy a poner otra partícula. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué les pongo? Esto. A ver. Vamos a poner una pared a la derecha. Vamos a hacer eso. Entonces, yo lo que quiero es verificar cómo hacer la interpretación con la pared de la derecha y yo entonces debo definir como un tamaño de mi caja. Vamos a mirar rápidamente el Jamboard acá. Vamos a ir a otra página. Entonces queremos ver la penetración con una pared a la derecha, que se supone que está a una distancia de Lx del origen. Aquí va a estar mi partícula. Yo lo que quiero ver es ese ancho que está interpenetrando ahí con la pared. Lo voy a pasar acá, en la página 3. ¿Yo qué tengo? Otra vez, yo lo que tengo es la posición del centro de masa, que en este caso sería como el Rx, y tengo también el radio. Y este sería pues mi radio extendido hasta acá, y pues ahí ya es claro que ahí ya podemos ver que Rx más el radio debe ser igual a Lx más la distancia de interpenetración que estoy buscando. Entonces mi distancia de interpenetración va a ser simplemente Rx más R menos Lx. Y solamente cuando H sea positivo, pues tenemos interpenetración con esa pared. ¿Listo? Entonces, aquí es right wall. Entonces delta, ¿cómo será? Ya no lo puedo volver a declarar. Ya lo declaré arriba. Entonces delta va a ser igual. Esto dice Rx body.rx más body.rad y esto menos Lx. Y ese Lx no lo hemos definido. Vamos a definirlo aquí a las malas. Pero eso no es el sitio de definirlo, ¿no? Double Lx igual, vamos a decir que esto mide, no sé, 3.45. Listo. Si delta es mayor que 0, tiene que aparecer una fuerza. Y ojo porque mi fuerza entonces tiene que ir hacia la izquierda, ¿no? La fuerza de repulsión tiene que ir hacia la izquierda. Esta es mi fuerza. ¿Cierto? Tenemos que tener una fuerza de repulsión hacia la izquierda. Entonces yo tendría body.fx menos igual acá por delta. ¿Listo? Y body.fx menos igual también al mismo amortiguamiento. Entonces de esta manera se supone que estamos haciendo un rebote con una pared a la derecha. Voy a abrir el main.
Y voy a hacer dos cosas, voy a imprimir a la pantalla y voy a imprimir también los archivos. Pero los archivos solamente los voy a imprimir por ahí cada 10 pasos. Entonces, y este módulo 10 es igual a 0, solamente en esos casos que me imprima, para que no me imprima tanto archivo. ¿Está bien? Entonces podemos hacer esto así, todo esto vamos a meter acá. Debería ser una función, ¿no? Listo. Entonces estoy imprimiendo a la pantalla las posiciones normales que graficamos en Gnuplot y estoy imprimiendo los archivos solamente cada 10 archivos. Vamos a ver esto cómo nos da. Make ./mainmd.mx, lo voy a volver a hacer para guardarlo de datos.txt. Gnuplot, voy a pintar plot datos.txt usando 1, 2. Vamos a ver si logramos hacer el rebote. No, no se hizo el rebote. Algo pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no rebotó? Ta, ta, ta. A ver. Ah, tal vez no alcanzó a llegar, ¿no? ¿Hasta dónde llegó? Hasta 10, no, sí, sí alcanzó a llegar. ¿Dónde fue que pusimos nosotros la pared? En 3.45, sí. Aquí debería ser con BX. Pero, sí, no entiendo por qué no. No está llegando hasta allá. Ya se me acabó el tiempo. ¿Qué será? A ver, ¿qué estoy haciendo mal? RX más el radio menos el X, eso es delta. Si delta es mayor que 0. Poner el X más pequeño, perdón. Señor, Poner el X más pequeño. pongámoslo más chiquito, a ver. Aunque yo cuando lo imprimo, se ve que lo pasa, ¿no? Que supuestamente llega hasta 10. Profe, pero ese no era el tiempo, lo que llega hasta 10. Ay, qué burro, sí, tienes toda la razón. Tengo que mirar es el eje Y, ¿no? El eje Y, claro, vamos a ponerlo en 2 para que rebote. Tenía la idea bien, pero la implementación mal. Vamos a ponerlo en 2.01. Tan, tan, tan. Listo. Y ahí rebotó. Como pueden ver, se devolvió, ¿cierto? O sea, la forma de verlo físicamente sería poner el eje X en X y el eje Y en Y. Y ahí está. Aquí que estoy pintando. Esto es el eje X, esto es el eje Y. Ah, pero se me está devolviendo cuando ya se quedó casi quieto, ¿no? Entonces voy a bajarle un poco este amortiguamiento. Para que se vea más dramático todo. Y aquí se ve, todavía falta que no rebote tanto, pero si ven que aquí él llegó a este punto, aquí está la pared, no la puede penetrar completamente, él llega allá, rebota y sigue rebotando y perdiendo energía en el eje Y. ¿Ok? Entonces, pues para que lo veamos ya la última, vamos a ponerlo más chiquito esto, 0.2. Todas estas variables al final toca escribirlas en un archivo aparte, ¿no? Eso no está bien hacer eso así, ahí. Y ahí está.
la partícula va rebotando, va rebotando, va rebotando, llega a la pared y ahora se devuelve, rebota, 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 ¿sí? Y va a seguir rebotando hasta que ya pierda completamente, pues, la energía. Y esto, pues, también lo podemos visualizar. Si quieren, si tienen que salir, tranquilos, salgan, no hay ningún problema, pero, pues, digamos, para las otras personas que alcancen a quedarse un minuto más, pues les voy a mostrar cómo se vería en el plot. Entonces voy a cargar, los datos cambiaron, yo estoy imprimiendo menos. Tiene headers, normal. Creo que yo puedo hacer esto. Y ya. Aquí está mi glif. Voy a alejarlo. Vamos a borrar estos datos. Máximo tiene 99, listo. Vamos a devolvernos al principio y vamos a darle play a esto. Ahí está la partícula moviéndose hacia la derecha. Y va a llegar un momento en que rebotó, ahí rebotó, y ahora se está moviendo hacia la izquierda. Y pues ustedes pueden añadir aquí la pared haciéndola como una superficie, un mesh, lo pueden hacer acá, ¿listo? En sources, ustedes pueden añadirlas, un mesh ahí, un plano, lo pueden poner, lo pueden poner. Entonces la idea, lo que les voy a dejar de tarea es que ustedes pongan una pared a la izquierda, atrás, adelante, arriba y abajo, pongan esas paredes y hagan que esta partícula rebote, 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 rebote en todas, sin perder energía, simplemente que se vea que rebota en todas las paredes y pues que lo puedan ver ¿en qué? En ParaView. No es necesario que en ParaView pongan las paredes, pero si quieren también lo pueden hacer, pero no es necesario, no es obligatorio que lo hagan. ¿Listo? Simplemente tendrán que añadir aquí un plano y ustedes le ponen aquí las coordenadas en donde quieren poner el plano. Y ya con eso pues les aparece ahí un plano que ustedes pueden rotar y organizar en su simulación tridimensional. Entonces eso es lo que les voy a dejar de tarea para que practiquen. Y ahí ya les quería dejar pues la plantilla funcionando para la fuerza con la pared de la derecha, que ya se les da para hacerle el resto de paredes. Háganlo en una caja cúbica del mismo tamaño. Y quítenle el amortiguamiento para que simplemente rebote, 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 rebote para siempre. Y listo, chicos. Gracias, perdón por la demora extra. Nos vemos la otra semana, entonces. Hasta pronto. Profe, Señor. una pregunta. ¿Cómo sería para imprimir, digamos, los datos de dos partículas y que ParaView los lea? En el CSV imprimirías todos los datos de la primera partícula en la primera fila, los datos de la segunda partícula en la segunda fila y así sucesivamente. Ah, ok, pero, o sea, en ParaView sí se puede como esto, no sé, tomar datos de forma matricial, ¿sí? Como segunda fila es la primera partícula, ¿sí? Claro, claro. Mira, cuando leyó, ¿dónde era que estaba esto? Cuando leyó los datos, mira, leyó una fila solamente, pero si tuvieras más partículas, pues lee todas las filas. Y él entiende que la primera fila es lo de una partícula, segunda partícula es la segunda fila y así sucesivamente, para ese tiempo. Ok, ok, gracias. Ahora, esto que les estoy enseñando es la forma más sencilla de escribir desde digamos, C++ a ParaView, pero no es eficiente, o sea, esto en espacio, esto consume mucho espacio. Si ven cómo se producen un montón de archivos de texto masivamente y entonces esto consume mucho. Hay formas más eficientes utilizando otras librerías, HDF5, NetCDF, BTK, pero para que sea sencillo todo, pues no, esto es lo más rápido para que uno rápidamente pueda visualizar sus datos ahí. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, nada, por favor participar en las actividades que se les inviten